Queremos resolver las ecuaciones de registro dadas. Para hacer esto, dado que contienen registros únicos, vamos a escribir las ecuaciones de registro como ecuaciones exponenciales y luego resolver para x. Para escribir esto como ecuaciones logarítmicas podemos usar nuestra definición a continuación, o, si comenzamos con la base, en este caso 4, y trabajamos alrededor del signo igual, podemos formar la ecuación exponencial. Entonces, por ejemplo, aquí, como una ecuación exponencial, tendríamos 4 elevados a la quinta potencia debe ser igual a x a la tercera. Entonces, 4 elevado al quinto es igual a x al tercero. Podemos escribir la ecuación como x al tercero es igual a 4 elevado a la quinta potencia. Y ahora, para resolver x, porque tenemos x para el tercero, tomaremos la raíz cúbica de ambos lados de la ecuación. En el lado izquierdo, esto se simplifica muy bien a x, pero para simplificar la raíz cúbica de 4 a la quinta, queremos determinar si 4 a la quinta tiene algún factor de cubo perfecto. Para asegurarnos de encontrar todo el factor de cubo perfecto, debemos mirar la factorización prima de 4 a la quinta. Entonces, una forma de hacer esto, si tenemos 4 a la quinta, ya que 4 es igual a 2 al cuadrado, podríamos escribir esto como 2 cuadrados al quinto, que es igual a 2 a la 10 más. Entonces, tenemos 10 factores de 2, y cada vez que tenemos 2, tenemos un factor de cubo perfecto, que se simplificará. Entonces, podemos escribir esto como la raíz del cubo de 2 a la tercera. Serían 3 factores de 2, 2 veces a la tercera. Serían 6 factores de 2, 2 veces a la tercera nuevamente, serían 9 factores de 2. Y dado que tenemos 10 factores, nos queda un factor. Así que ahora, esto se simplificará a un factor de 2. Así será esto, y esto también. Así tendremos 1, 2, 3 factores de 2 fuera de la raíz cúbica y un factor de 2 debajo. Entonces tendremos x es igual a 8 veces la raíz cúbica de 2. Debe ser el valor exacto de x. También obtengamos una aproximación decimal, que también nos permitirá verificar para asegurarnos de que simplificamos esto correctamente. Entonces, primero escribiremos la raíz cúbica de 4 a la quinta y compara ese valor con 8 veces la raíz cúbica de 2. Entonces, en esta calculadora, si presiono matemáticas, opción 4, aparece la raíz cúbica, entonces 4 al quinto, paréntesis cerrado. Esto es aproximadamente 10.0794. Y ahora compararé este valor con 8 veces la raíz cúbica de 2. Y observe cómo estos valores son los mismos, por lo que simplificamos esto correctamente, y la aproximación decimal será 10.0794. Entonces tenemos tanto la solución exacta para x como la aproximación decimal a 4 decimales. Echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo. Primero escribiremos esto como una ecuación exponencial, así que comenzando con la base, tendríamos 3 elevados a la potencia de 4 negativos que deben ser iguales a x al quinto. Entonces, 3 al negativo 4 es igual a x al quinto. Podemos escribir la ecuación como x a la quinta igual a 3 a la potencia de 4 negativos. Sigamos adelante y simplifiquemos el lado derecho para que tengamos un exponente positivo. Esto sería x para el quinto es igual a 1 sobre 3 para el cuarto. Y ahora, porque tenemos x para el quinto, tomaremos la quinta raíz de ambos lados de la ecuación. El lado izquierdo se simplifica muy bien a x. En el lado derecho, esto es lo mismo que la quinta raíz de 1 dividido por la quinta raíz de 3 a la cuarta. Pero observe cómo 3 es un número primo, y solo tenemos 4 factores de 3, por lo que no se simplificará porque estamos buscando 5 factores de 3. Entonces, voy a escribir 3 al cuarto como 81. Sin embargo, esto se simplifica porque la quinta raíz de 1 es igual a 1, por lo que el valor exacto de x sería 1 dividido por la quinta raíz de 81. Voy a seguir adelante y dejar esto como el valor exacto de x, pero ahora también obtendremos una aproximación decimal. Entonces, tendremos 1 dividido por. En lugar de ingresar en la quinta raíz de 81, voy a ingresar 81 a la potencia de 1,5, que es lo mismo usando un exponente racional. Entonces, el valor aproximado de x sería 0.4152.
Y de nuevo, tenemos la solución exacta para x y la aproximación decimal. Espero que esto haya sido útil.